Hola jaboneros, este video llega gracias a la petición de un suscriptor que me pedía que haga otros videos en donde enseñe a hacer otros productos de cosmética artesanal. Así que empezamos con este video de manteca corporal de Chocomenta. Les voy a compartir la fórmula de esta manteca que es muy buena y en donde el ingrediente estrella es la manteca de karité. Empecemos. Lo primero que haremos es revisar la fórmula. Para esta fórmula usaré 50% de karité porque quería que sea el ingrediente especial y porque me encanta la manteca de karité. Para darle consistencia le agregaré otras grasas duras como cacao y también el aceite de coco. Si lo quieren más sólido pueden usar más cacao, pero si usamos mucho cacao tengan en cuenta que se puede sentir muy grasoso y quedar demasiado duro. El aceite de coco es una grasa dura a temperatura ambiente pero que se derrite al contacto con la piel rápidamente, así que de este usaré más. Como ingrediente líquido usaré almendras, que es la que tengo a la mano, pero podrían usar jojoba, semilla de uva u otro aceite ligero. Para ayudar contra la oxidación de los aceites estoy agregando vitamina E. Un poco es más que suficiente. La vitamina E aquí actúa como antioxidante en esta manteca y ayuda a que las grasas no se enrancien tan rápido. Para ir con la temática de Chocomenta, le estoy agregando aceite esencial de menta. Voy a usar muy poco por un tema de seguridad y también porque el aroma es fuerte, es potente. Siempre recuerden que no debemos agregar los aceites esenciales a nuestro criterio, sino que hay un máximo permitido, así que siempre consulten con su proveedor. Finalmente, para contrarrestar la sensación grasosa que la manteca puede tener, usaremos fécula de maíz. Algunos prefieren más o menos cantidad. En otras fórmulas de manteca corporal he usado hasta casi un 20%, pero no a todos les gusta la sensación que deja. Así que en esta fórmula estoy usando un 5,5%. Lo primero que notamos en esta fórmula es que está todo en porcentajes y esta columna siempre debe sumar 100%, que es el total. Toda fórmula debe estar en porcentajes y luego calculamos los gramos que vamos a usar de cada ingrediente según el total de producto que hagamos. Por ejemplo, como esta vez solo haré poca cantidad, el peso total de mi producto será 50 gramos. Esos 50 gramos son el 100%, es decir, mi total. Luego solo hacemos una regla de 3 simple. Esto nos lo enseñaron en el colegio, pero haremos una explicación aquí por si alguien no se acuerda cómo es. Entonces, si 50 gramos es mi 100%, o sea, el total que voy a hacer de producto, 50 gramos, y la fórmula me está pidiendo 50% de manteca de karité, ¿a cuántos gramos equivale ese 50%? Para esto vamos a hacer la regla de 3 simple. Multiplicamos 50 por 50 y el resultado lo dividimos entre 100 y nos sale 25 gramos. Eso es lo que necesitamos de manteca de karité. Y seguimos con cada uno de los ingredientes siguiendo la regla de 3 simple. La suma de todos los gramos de los ingredientes nos dará el total que habíamos colocado, que es 50 gramos. Y lo trabajamos en porcentajes porque si hacemos ya no 50 gramos de producto sino 100, las cantidades en gramos van a cambiar, pero el porcentaje no, el porcentaje va a seguir siendo igual. Yo voy a hacer solo 50 gramos, pero si ustedes quieren hacer 100 gramos, aquí tienen los ingredientes. Lo primero que haremos será derretir las grasas duras, así que pongo mi envase encima de la balanza y luego presiono este botón de tara para que el peso regrese a 0. Y ahora sí coloco mi manteca de karité, cacao y aceite de coco. La manteca de karité es regenerativa, cicatrizante, deja la piel suavecita y bueno, es mi manteca favorita, así que lo uso en mayor cantidad. Esta manteca junto a la manteca de cacao y en menor medida el aceite de coco le darán consistencia a la manteca corporal. Ok, la manteca de cacao la van a encontrar en bloques como este que he partido o también en formato obleas que han visto en otros videos en el canal. Aquí estoy haciendo un cambio de balanza porque como el aceite de coco según la fórmula me pide 13,5 gramos, tengo que usar una balanza que me permita pesar en decimales. Pueden encontrar este tipo de balanzas en muchas tiendas hoy en día, por ejemplo se usan mucho para pesar oro o joyas también. En tiendas como Mercado Libre, Amazon, AliExpress también las consiguen. Bueno, voy a llevar todo esto a baño María y lo tengo en una sartén grande que tengo en mi casa. Está a fuego muy bajo, muy lento. Siempre traten de que el envase que usen sea alto para que en caso llegue a hervir el agua, este no salpique y entre en su envase, porque allí sí se malograría la manteca. No debe haber agua en nuestra preparación. Ahora que ya derritió todo por completo, voy a dejar que enfríe. Y cuando esté a temperatura ambiente lo voy a llevar al freezer y lo dejaré allí por 10 minutos o hasta que esté completamente sólido nuevamente.
Listo, ya lo saqué del freezer y ahora batiré. Estoy usando solo una de las varillas de mi batidora de mano porque la cantidad de producto es muy poquito, pero si ustedes están haciendo mucha más cantidad, allí sí pueden usar las 2 varillas de su batidora. Seguiré batiendo hasta que todo se integre y parezca una crema densa. Ahora agregaré el aceite de almendras y la vitamina E. Ok, ahora nuevamente batiré hasta que parezca una crema y lo llevaré 5 minutos más al freezer. Una vez que lo saque del freezer debe estar sólido, pero no duro como roca. Y empezaré a batir nuevamente. He cambiado de envase porque era muy complicado y fastidioso batir en el otro envase, que era muy pequeño. Entonces voy a seguir batiendo y batiendo hasta que tengamos una crema homogénea. Y le agregaré el aceite esencial de menta y luego seguiré batiendo. Por cierto, este aceite esencial me encanta, huele muy rico. Si están en Perú, este aceite esencial lo compré en Oliva Divina. Muchos de mis insumos los compro allí por si buscan proveedores. Si se encuentran fuera de Perú, pues no sabría decirles la verdad, solo he comprado en otras tiendas conocidas de Estados Unidos. Así que si tienen datos de proveedores que por experiencia les parecen buenos, comenten en este video de qué país o ciudad son y qué proveedor recomiendan. Quizás a más de uno le va a servir esa información. Cuando la mezcla haya ganado volumen y parezca chantilly o crema batida, allí voy a agregar la fécula de maíz. Y luego de agregar la fécula de maíz, no prendan su batidora, porque de lo contrario van a terminar con toda la fécula de maíz por todos lados. Primero muevan con la espátula hasta que se integre todo y luego pueden batir con la batidora. Ahora sí, ya está listo y podemos envasar nuestra manteca corporal. Estoy usando un frasco de vidrio limpio y esterilizado. Para ello previamente lo puse en una olla con agua hasta que hierva y lo dejé ahí por unos minutos. Luego dejo que seque al aire y le paso alcohol isopropílico por todos lados y seco con cuidado. Ok, entonces así queda nuestra manteca. Como ven, tiene una textura más cremosa para que sea más fácil de aplicar. Lo podemos usar en las partes más secas de nuestro cuerpo, como los codos, brazos, piernas. Y no olviden cerrar su envase, ponerle un sticker con el nombre del producto y la fecha en la que lo hicieron. Ok, he preparado un listado de preguntas más frecuentes que solemos tener cuando hacemos manteca corporales, así que empecemos. Esto dependerá de la vida útil de las grasas que hayamos utilizado en nuestra manteca corporal. Suele ser entre 1 y 2 años. Y también depende de cómo estemos conservando nuestra manteca. Siempre traten de dejarlo en una zona seca, limpia y fresca, sobre todo, que no le caiga el sol directamente. No, este producto no necesita ningún conservante porque no lleva nada de agua. Mientras no le caiga agua al envase, al producto, no va a pasar nada. Sí, si quieres que se sienta menos grasoso. Hay personas a las que no les gusta, como ya había comentado en el video, no les gusta que se le agregue más fécula de maíz porque puede dejar una sensación un poco extraña, no sabría cómo explicarlo, una sensación un poco extraña, pero a mí sí me gusta, entonces ya es un tema de preferencia personal, qué es lo que les gusta a ustedes. Yo les recomiendo que prueben con un 5, 8, 10%. Hay personas que utilizan incluso 1%. Sí se puede utilizar, ya sea aceites esenciales o fragancia, el que ustedes deseen. Solamente tengan en cuenta, tengan en consideración los límites permitidos. En el caso de fragancias, pues que sean aptos para el uso en la piel, porque recuerden que este es un producto que se va a quedar en nuestra piel. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay personas que son alérgicas a las fragancias y a los aceites esenciales. Para personas que son quizás sensibles, sería mejor no utilizar ni siquiera ninguno de estos productos, ni aceites esenciales ni fragancias, porque podrían ser alérgicas a ellos. Sí, los beneficios terapéuticos no tendrían por qué perderse en la manteca corporal, porque no ha pasado por ninguna reacción química fuerte, como en el caso de la saponificación. Además, también son usados en aromaterapia, así que esta manteca no solamente tendría beneficios sobre la piel, sino también a nivel emocional, dependiendo del aceite esencial que elijan. Sí podemos hacer mantecas que tengan ciertos pigmentos, algunos utilizan micas, por ejemplo.
Aunque yo personalmente no utilizo ningún colorante dentro de las mantecas porque al final este producto se va a quedar sobre la piel, entonces yo prefiero que sea totalmente limpio, por así decirlo, de colores artificiales o de cualquier otro tipo de pigmentos o colorantes. Algo que podrían hacer quizás es infusionar las grasas, ¿no? Estos aceites que vayan a utilizar en su preparación, en su manteca, lo pueden infusionar con diferentes plantas, con diferentes productos para que adquiera otro color. Por ejemplo, el achiote da un color muy bonito al aceite. Entonces esto se podría usar y ver si es que se genera algún cambio en el color del producto final. Yo la verdad no lo he probado, pero sería cosa de que lo prueben y me cuentan qué tal les salió. Finalmente tengan en cuenta que la manteca corporal es sumamente sensible al calor, especialmente si es que estamos en verano, vivimos en un clima cálido o incluso cuando lo vamos a transportar, cuando lo tenemos que enviar a otra ciudad, a otro distrito, etc. Así que tengan eso en cuenta. Si desean aumentar quizás un poco la dureza, la solidez de la manteca, podrían aumentar un poco las mantecas, cacao, karité, podrían usar manteca de mango también, que es muy buena. Pero recuerden que la fórmula en porcentajes siempre nos tiene que dar 100%. Y si quieren específicamente en esta manteca que huela un poquito más a cacao, podrían aumentar un poco más la manteca de cacao en la fórmula. A mí me gusta así tal como está, pero si ustedes desean le pueden aumentar. Bueno, eso fue todo, espero que les guste, que lo pongan en práctica y si lo hacen, pues déjenme saber en los comentarios qué tal les salió. ¿Sí? Nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.